Siriaco, sí, es la cuarta charla que se va a dar del ciclo de charlas. El tema esta vez que convoca es lo que es cultivo de fina, más apuntado a lo que es sanidad por parte de la ingeniera María Elena Lago, de INTA Oliveros, que bueno, nos va a estar dando un pantallazo general de lo que es el manejo sanitario tanto en el cultivo de trigo como de cebada. Y bueno, y después vamos a estar de INTA 9 de julio exponiendo un poco lo que hemos venido realizando en las últimas campañas y marcando algunas pautas que hoy en día, ante la situación que se encuentra digamos el mercado de fertilizantes y algunas incertidumbres de mercado, dando algunas pautas que nos permitan digamos realizar el cultivo de la mejor manera posible. Ingeniero Nicolás Romano, desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos, bueno, ¿cuáles son las expectativas un poco para esta campaña? ¿Qué es lo que ustedes están viendo como agrónomos? Bueno, muy buenos días, Siriaco. La realidad que todos los años todas las campañas son distintas. Este año puntual ha habido un poco un revuelo, sobre todo en los últimos meses, el tema del aumento de los precios de los insumos, sobre todo fertilizantes, que es un insumo muy importante en un cultivo de gramíneas, sobre todo en trigo. Pero bueno, también viene acompañado por un tema internacional de un aumento de precios muy interesante. Entonces, hoy la ecuación trigo se convierte en una ecuación muy interesante, ¿no? Entonces me parece que el tema que convoca la charla de mañana de sanidad de trigo es sumamente interesante, teniendo en cuenta que el cultivo de trigo es y sobre todo el tema de enfermedades es una de las variables más importantes, tan importante como la fertilidad del cultivo, ¿no? Bueno, ¿cómo los productores técnicos o todos los interesados van a poder participar de esta charla, Lisandro? Bueno, la charla va a ser el día jueves 19, dado que bueno, tuvimos que trasladarla por el tema del censo. Va a ser el jueves 19 a las 20 horas de manera virtual, como se venían realizando las charlas anteriores. El interesado en participar, le están circulando las invitaciones con el link de acceso al canal de YouTube de INTA, de la regional de Buenos Aires Norte, de INTA, accediendo directamente al link ese van a poder tener acceso a la charla, no hay que inscribirse previamente, nada. Así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe. Yo creo que sí, porque es un tema, como dijo Nicolás, el panorama para el cultivo de fina, pese al aumento que tuvo estos últimos tiempos el insumo principal, como dijo Nico, que es el fertilizante, el panorama sigue siendo bastante alentador, gracias a la volatilidad que hay en los precios internacionales y bueno, la ecuación sigue siendo favorable. Nicolás, la última campaña 2021 dejó algunos conceptos muy importantes en cuanto a trigo. ¿Vuelve a repetirse una fecha donde ya en mayo comenzar a sembrarse trigo? Sí, la realidad que lo que estamos viendo es que año a año hay como un adelantamiento en la fecha de siembra, sumado a varias condiciones, sobre todo, hoy estamos viendo que hay una estabilidad también en los rendimientos al sembrar más temprano. Y también, hoy con el portfolio de variedades existentes en el mercado, sobre todo las variedades de ciclo largo, las fechas de siembra a partir de mediados de mayo en adelante hasta los primeros días de junio son más que interesantes, ¿no? Ya después, después de junio se puede corregir, se puede elegir a una variedad de un ciclo un poco más intermedio que hay disponibles en el mercado, pero bueno, lo que estamos viendo es eso, que ya a la fecha en nuestro partido podemos decir que ya se largó la siembra de trigo.
Más que interesante entonces para lo que es el partido de 9 de julio. Y a nivel general, ¿cuál sería más o menos la diferencia en porcentaje con respecto a la campaña anterior, teniendo en cuenta, como se hablaba anteriormente, de los insumos, ¿no? Del aumento de los insumos? Sí, mira, es algo que, a ver, yo creo que si lo analizamos mes a mes fue cambiando, porque si lo hablábamos hace 3 o 4 meses atrás, se veía una baja por lo menos del 15 a 20% del área de trigo, y me parece que el último mes o el último 2 meses ha habido un cambio y apostando, digamos, al cultivo de trigo por un aumento, sobre todo en el precio internacional del cereal, y a su vez una baja interesante en el fertilizante, ¿no? que lo convierte en una ecuación más que interesante al cultivo, ¿no? Y después que es un cultivo muy noble desde el punto de vista de productividad, digamos, o sea, un año que aparentemente al ser niña, ya, digamos, es un cultivo que nos asegura un piso de rendimiento interesante aún en un año niña. Ya hemos tenido ejemplos acá, la campaña hace 2 años atrás, donde fue muy seco y se vieron rendimientos de trigo muy interesantes. También puede llegar a haber, digamos, algún cambio, la reducción yo creo que en lo que es superficie de cultivo de fina, si bien va a caer un poco, no va a ser tan importante la caída. Sí puede llegar a haber algún cambio en, digamos, alguna persona que estaba pensando en hacer trigo puede llegar a volcarse al cultivo de cebada, digamos, pero como dijo Nicolás, yo creo que hoy con los cambios que hubo en el panorama internacional y el precio y la marcada reducción en el precio de la urea, básicamente, yo creo que hoy el trigo tiene una expectativa un poco más positiva de lo que tenían meses anteriores, así que bueno, esperemos que el cultivo se haga, porque como dijo Nicolás, es un cultivo que de la parte desde el punto de vista de sustentabilidad de los suelos es un cultivo que aporta mucho, así que bueno, esperemos que sea una buena campaña como las anteriores. No, repite Lisandro, entonces, día y horario de la charla de trigo. La charla se va a dar el día 19 de mayo, a las 20 horas, por el canal de YouTube de la INTA de la Regional Buenos Aires Norte.